Hemos invitado en esta noche a los representantes de los partidos que tienen presencia parlamentaria, que tienen presencia en la Asamblea Legislativa. Son 3 los partidos que tienen presencia en la Asamblea Legislativa. La mayoría, por supuesto, está controlada por el Movimiento al Socialismo. Saludo a Richard Rivera, diputado de Creemos. Le levanto la mano para que usted en la casa lo vaya identificando. Richard, ¿cómo está? Buenas noches. Ahí está, gracias. El diputado del Movimiento al Socialismo, Juanito Angulo. Diputado Angulo, ¿cómo le va? Jorge, muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Y hemos invitado a la diputada Luisa Nayar de Comunidad Ciudadana. Diputada, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenida a Noches sin Tregua. Invitación, un saludo para toda la audiencia. Muy bien, las damas primero. A ver, voy a comenzar con la diputada Nayar a propósito de este 5º juicio de responsabilidades que se ha anunciado en contra de la expresidenta Yanine Áñez. ¿Cómo recibe esto la bancada de Comunidad Ciudadana, este anuncio? Ya son 5 los juicios de responsabilidades, hasta acá 3 han sido admitidos por la Fiscalía General, pasan al Tribunal Supremo de Justicia y luego en su momento pasarán para la aceptación o no en la Asamblea Legislativa, a ver si hay los 2/3 o no existen los 2/3, si es que no se modifica la ley. En todo caso, ¿cuál es el criterio de Comunidad Ciudadana? Bueno, es evidente que el Movimiento al Socialismo está realizando persecución política contra todos aquellos que formaron parte de la transición constitucional que el mismo presidente Luis Arce manifestó que era una transición constitucional en reiteradas ocasiones, al igual que su vocero Jorge Richter. Entonces, en ese sentido, lo que hay que recalcar aquí es que lo que se está realizando es una total vulneración y daño hacia los derechos humanos de una persona. No debemos olvidarnos que lo que se suscitó en el 2019 fue un grotesco fraude electoral perpetrado por el señor Morales, y la máxima prueba de que se cometió un fraude electoral es que el señor Morales salió huyendo del país, salió huyendo él, su vicepresidente, renunciaron sus presidentes de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, y es así que la señora Yanine Áñez logra asumir la presidencia amparados en una declaración constitucional número 003/2001, y que esta declaración fue utilizada por miembros del Tribunal Constitucional para que así asuma la presidencia la señora Yanine Áñez. Además, aquí hay que resaltar, querido Jorge y queridos televidentes, que este Tribunal Constitucional fue puesto por el Movimiento al Socialismo. Entonces, no sé cuál es la queja o los entredichos o la acusación de decir que fue golpe de Estado, cuando sabemos que lo que ocurrió fue un fraude electoral. Muy bien, muchísimas gracias. En esta primera ronda, la diputada Luisa Nayar de Comunidad Ciudadana. Voy con Juanito Angulo del MAS. Se presenta este 5º juicio de responsabilidades, se lo ha presentado ante la Fiscalía General. Todo juicio de responsabilidades necesita necesariamente ser aprobado, ser autorizado por el Parlamento, por la Asamblea Legislativa. No existe, el MAS no tiene los 2/3 en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo se va a manejar ese tema de números que al final del día es un tema de fondo respecto a autorizaciones o no para proseguir con estos juicios? Bueno, es de conocimiento del pueblo boliviano, hay hechos fácticos, hay más de 35 muertos, hay más de 800 heridos, más de 1.500 detenidas de manera arbitraria, ilegal, inconstitucional. Se han vulnerado derechos, garantías constitucionales, han usado armas de las Fuerzas Armadas. Hay el decreto supremo 4078 que ha emitido la señora Yanine Áñez. ¿Para qué? Para reprimir. Hay otro decreto supremo donde establece el incremento de presupuesto, más de 30 millones de bolivianos, básicamente para masacrar al pueblo, para perseguir al pueblo boliviano. Estos hechos fácticos, hechos evidentes, hechos contundentes, hechos que se constituyen desde todo punto de vista, aquí en Bolivia, en otro país, delitos contra los derechos fundamentales,
Y estos hechos básicamente tienen que ser investigados para esclarecer, para establecer de manera jurídica en torno a nuestro proceso, en torno a nuestro procedimiento penal y lógicamente cumpliendo la Constitución Política del Estado, es investigar. En ese aspecto, las autoridades pertinentes, es más, cualquier boliviano o boliviana puede presentar una denuncia, como hoy se ha presentado por parte de la Asamblea, para que el fiscal general del Estado Plurinacional haga su trabajo, haga su requerimiento ante el Tribunal Supremo de Justicia y posteriormente la autorización pertinente. Ante hechos fácticos, los diputados, diputadas que somos de la Asamblea tenemos responsabilidad, y en ese aspecto nadie puede negarse, sino estaría encubriendo esos delitos de orden público, y nosotros no vamos a buscar que vengan, apoyemos 2/3. Creemos que en este aspecto la Asamblea, por unanimidad, por el respeto del pueblo boliviano, por el respeto y dar la respuesta a las víctimas de más de 35 muertos, tienen que aprobar todos, ¿no? Aquí no importa el color político, lo que se busca es la verdad histórica, y a través de la verdad histórica dar respuesta a través de la justicia que está pidiendo el pueblo boliviano. En ese aspecto nosotros vamos a cumplir, ¿no? Vamos a cumplir, porque se trata, cuando estamos hablando de justicia, se trata de cumplir a las normas, a las leyes, a la Constitución Política del Estado. Bueno, a ver, preguntemos precisamente aquello que usted está mencionando, diputado Angulo, diputado del Movimiento al Socialismo. ¿Le van a dar curso a los juicios de responsabilidades? ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, la gente de Creemos, don Richard Rivera? Adelante, por favor. Muy buenas noches, Jorge, mucho gusto. Bueno, es lamentable lo que se viene viviendo en el país, porque el Movimiento al Socialismo está manejando una bandera que está rodeada de humo cuando habla de golpe de Estado. ¿Por qué digo esto? Porque no existió nunca el golpe de Estado. El mundo entero sabe que no existió golpe de Estado, y las manifestaciones que se van dando en diferentes parlamentos de distintos países van haciendo ya una manifestación pública y una gran preocupación de la violación que se viene haciendo a los derechos humanos en Bolivia por el Movimiento al Socialismo a la cabeza de Luis Arce Catacora. Y no solamente la violación a los derechos humanos, están queriendo violar la democracia del pueblo boliviano. 6 hechos solamente para poderte demostrar de que no hubo golpe de Estado en Bolivia. El primero, que todos lo sabemos, hubo la renuncia de Evo Morales. Evo Morales sale huyendo del país de la manera más cobarde, cuando él decía y pregonaba que no lo iba a hacer. Deja un vacío de poder. La ausencia de Evo Morales viene a ser el tercer punto para que nosotros podamos decir que no hubo golpe de Estado. Hay un aval constitucional para la sucesión de la presidenta Yanine Áñez, además de la aceptación del legislativo. Hay una aceptación del legislativo de la renuncia del señor Evo Morales, y la prórroga, por último, la prórroga del mandato de autoridades, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, para que puedan seguir el mandato durante la gestión de Yanine Áñez. Los bolivianos ya podemos lecturar qué es lo que se viene. Los bolivianos sabemos este macabro plan que tiene el Movimiento al Socialismo, que lo único que quiere es hacer terrorismo de Estado. Luis Arce Catacora se encuentra en este momento en México, preocupado porque el mundo entero se está solidarizando con Bolivia. Quieren de alguna manera hacer de que la Organización de Estados Americanos pueda quedar mal con algunas injerencias como el presidente de México. Y digo el presidente de México porque estoy seguro que los mexicanos están comprometidos con la democracia, pero lamentablemente algunas autoridades hacen de que tengamos que entrar en conflicto, y seguramente una injerencia de México pueda estar azotando en estos días a Bolivia, solo porque la OEA manifiesta de una manera democrática y pide que lo que tenemos que tener es no violación a los derechos humanos, no violación a la democracia, pero sobre todo que haya una independencia de poderes. Eso es lo que ha manifestado la OEA,
y eso es lo que tiene de alguna manera con un malestar muy grande a Luis Arce Catacora, que acepta una invitación por otros motivos, pero que sin embargo en conferencia de prensa lo que habla es de un golpe de Estado. Contraproducente lo que dice el presidente Luis Arce Catacora, como tan contraproducente lo que dice el ministro de Justicia cuando no sabe ni siquiera por qué está acusando. Habla de que la van a acusar como senadora, de que la están denunciando como senadora, pero sin embargo su quinta demanda dice lo contrario. Entonces quieren confundir al país, pero en realidad lo único que quieren hacer es terrorismo de Estado. Voy a comenzar la segunda ronda. Diputado Rivera, ¿usted apoyaría el juicio de responsabilidades, apoyaría la autorización para el juicio de responsabilidades? Muy breve, ¿sí o no? No, no la apoyaría. Muy bien. No la apoyaría porque no es el conducto. Muy bien, le hago la misma consulta a la diputada Luisa Nayar. Estos, de los 5 que se han presentado, 3 han sido admitidos, pasan al Tribunal Supremo de Justicia y luego a la Asamblea. ¿Usted va a apoyar o va a dar su voto para aprobar los juicios de responsabilidades contra el expresidente Áñez? ¿Sí o no? ¿Por qué? Querido Jorge, antes de contestar esa pregunta, quiero hacer referencia a lo que mencionaba aquí mi colega Juan. Hacía referencia y hablaba sobre la justicia. Yo quiero que me responda aquí, Juan, si realmente cree que existe justicia en Bolivia cuando tenemos una Nemesia Chacoyo que defalcó el fondo indígena campeándose suelta de cuerpo. Quiero preguntarle si tenemos o si considera que tenemos una verdadera justicia cuando tenemos investigación cero con referencia a los 132 muertos que han existido durante el gobierno del señor Morales. Quiero que me responda si realmente existe justicia en nuestro país cuando hablamos de los hechos de violación a los derechos humanos que se suscitaron durante los 15 años del movimiento al socialismo. Quiero que me responda si realmente considera que hay una justicia cuando todos los días un ciudadano a pie tiene que ir a los juzgados y poner plata para ser atendido, para que le hagan su trámite. Creo que debemos dejar de mentirle a la población, deben dejar de ser sinvergüenzas y hablar a nombre de la justicia cuando sabemos que no tenemos una justicia clara ni concreta en el país, que no tenemos una justicia con independencia de poderes. Entonces es algo totalmente vergonzoso que se llenen la boca hablando de justicia cuando es algo que no existe. Ahora puntualmente sobre tu pregunta, Jorge, no podemos verter un criterio con anterioridad porque nosotros no podemos ser juez y parte. Cuando se llegue a tratar este tema en la Cámara, daremos nuestra postura públicamente. Muy bien. Diputado Angulo, por favor, me imagino que quiere responder los puntos de vista que se han manejado desde Creemos y desde Comunidad Ciudadana. Reiteramos, invitamos para cada encuentro que tenemos en este espacio que nos parece profundamente democrático a los partidos con representación parlamentaria, y son los partidos con representación parlamentaria con presencia en la Asamblea Legislativa los que por supuesto son invitados y tienen la posibilidad de expresar y esgrimir sus argumentos. Diputado Angulo, adelante usted. Bueno, primero definitivamente hay que aclarar, ¿no? Y el pueblo boliviano es testigo, consciente. No ha habido fraude en 2019, ha habido golpe. El objetivo político de la clase conservadora era entrar al poder, porque nunca van a llegar al poder mediante el apoyo de manera democrática, como han perdido el año pasado. Y claramente una de las características como ha sido el golpe, porque no han cumplido en la sucesión constitucional tal cual establece la Constitución Política del Estado. El artículo 169 de nuestra ley de leyes establece textual en qué momento y quiénes pueden asumir la sucesión constitucional. Cuando renuncia el presidente, asume el vicepresidente, y cuando renuncia el vicepresidente, asume el presidente o la presidente del Senado. O en este caso, el último caso, cuando renuncia el Senado, asume presidenta o presidente de Cámara de Diputados. Y preguntamos a los colegas, ¿era presidenta la señora Áñez? Nunca fue presidenta, ni fue ni vicepresidenta, fue la segunda vicepresidenta. Entonces han vulnerado la Constitución Política del Estado. Ese hecho de haber vulnerado se va a juzgar en la vía ordinaria, porque como presidenta, y es más todavía, la señora Áñez
como vicepresidenta en su momento, la segunda vicepresidenta y conocedora de las leyes, de haber vulnerado a la Constitución, tiene que juzgarse, ¿no?, en un juicio ordinario que está en curso. Segundo aspecto que hemos mencionado, ¿no?, de lo que es el juicio de responsabilidad. Por supuesto, tiene que asumirse con toda la legalidad en torno a las pruebas que se están estableciendo. Son pruebas materiales, 36 muertos. ¿Vamos a eximir de responsabilidad? Yo pregunto a los colegas, una vida es una vida irreparable. ¿Cómo han reprimido? Ahí están los videos, ahí están las pruebas. Entonces, hecho, sí o sí tiene que investigarse. Nosotros vamos a pedir, por supuesto, que se investigue en torno al debido proceso, en torno a los principios constitucionales. En cuanto a la justicia, ¿no?, es la misma justicia de hace 20 años, hace 30 años las autoridades. Por supuesto que tenemos que fortalecer a la justicia, pero sin embargo tenemos autoridades en el órgano judicial, del Ministerio Público, que son las instancias que hacen los procesos pertinentes en materia, en un delito de orden público. En ese marco, esas instancias tienen esa tarea. Nosotros como bolivianos pagamos a esas instancias y ellos tienen que hacer cumplir la ley, tienen que hacer cumplir sus funciones. En ese marco no podemos buscar un pretexto, ¿no?, y en torno a ese pretexto ocultar, eximir la responsabilidad. Eso en ningún parte del mundo, en ningún país existe, colegas diputados. En ese aspecto debemos asumir como bolivianos y bolivianos. Bolivia quiere paz, quiere justicia, en torno a la verdad, no en torno a la mentira. Definitivamente, decíamos, no ha habido el fraude, como siguen manejando. ¿Dónde está la prueba? Quisiera que me muestren una prueba en este momento. No hay una prueba. El fraude se tiene que materializar en un documento, en una acta de conteo. Por lo menos muestren ahorita un acta de conteo donde se han manipulado o ha habido una irregularidad en algún recinto electoral. No existe ninguna fraude. Por tal razón se desvirtúa totalmente. Esto ha sido una bandera política, una herramienta política para convulsionar y desestabilizar al país y finalmente llegar al poder con la fuerza que han llegado. La verdad que me duele la cabeza cuando escucho hablar al movimiento al socialismo, cómo practican prácticamente una línea política que lo único que hace es hacer órdenes de arriba y decir lo que tienen que decir sin argumento y sin fundamento. Y resulta pues que el socialismo se maneja de esa manera, ¿no? Cuando la OEA manifiesta por invitación de Evo Morales a Bolivia de que había habido un fraude, para ellos eso significa un golpe de Estado. Pero si haya sido a favor del movimiento al socialismo, estoy seguro que hayan hablado de que fue parte de la revolución. Lamentablemente no tienen conceptos definidos muy claros y es lo que hace que tengamos así al país. Aquí el colega del movimiento al socialismo habla de que quieren un país con paz. Por favor, demuestre que quieren un país en paz. Bolivia necesita una reactivación económica y no lo están haciendo, más bien al contrario, están haciendo una persecución política a ciudadanos, a ex autoridades, están convulsionando el país y lo más lamentable, Bolivia ya lectura lo que quiere el movimiento al socialismo. Y cuidado que nos estén enfrentando entre hermanos bolivianos, que eso va a ser lamentable y ninguno de nosotros queremos que eso suceda. Pero la inconsecuencia del gobierno de Luis Arce Catacora está llevando lamentablemente a nuevos enfrentamientos entre bolivianos, que es lo que tanto daño nos hace. Muy bien, muchísimas gracias, les agradezco a los tres. Diputado Richard Rivera, diputado de Creemos, gracias por haber estado con nosotros. A la diputada Luisa Naya, diputada de Comunidad Ciudadana, muchísimas gracias también por haber estado con nosotros. Y al diputado Juanito Angulo, diputado del MAS, gracias por haber estado con nosotros. A los tres les agradecemos por su participación, gracias por haber estado en Noche Sin Tregua. No tenemos más tiempo.